Les saluda el licenciado César Sánchez. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la charla pensiones que se comenzó la semana pasada, el día jueves, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que se prolongó un poquito el tema por sus dudas, por enfocarse y hasta cierto punto explicar a detalle qué es importante. Bueno, decidimos cortarlo y continuar para dar con mayor eficiencia este tipo de charlas, ¿no? Entonces, hoy continuamos con la segunda parte, reitero, de la cuestión de pensiones, en donde se quedó la licenciada Leticia, repitiendo las indicaciones, por respeto al ponente, por respeto a ustedes, hay que levantar la mano para que les den la palabra y puedan hacer el comentario, externar la duda. Si requieren alguna asesoría ya de índole personal, ahí están los teléfonos, van a aparecer al final, aparecieron al inicio, se pueden comunicar, con todo gusto los contactamos y podemos agendar para dar una asesoría en específico. Por respeto a los compañeros y evitar perder el tiempo en un asunto en concreto y enfocarnos al punto esencial. Se está videograbando la llamada, la charla, para poderla después compartir en nuestras redes. Si es que alguno de ustedes no la puede terminar de ver o la quiere compartir, de igual es importante para nosotros. En cuestiones de respeto, bueno, reiteramos, ahí está su aplicación, está para dar un like, para levantar su mano, para solicitar la palabra. Entonces, si alguno de ustedes quiere comentar, opinar, preguntar o cualquier índole parecida a, favor de hacerlo de esta manera, y hasta que la ponente les dé la palabra a su servidor, podemos interactuar. Sin más, licenciada Leticia, pues te dejo la palabra y cualquier cosa estamos al pendiente. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, sí se escucha. Bien, gracias. Pues bienvenidos nuevamente vamos a la parte que nos faltó complementar en tema de pensiones. Estamos por iniciar lo que es Ley 73. Alguno de ustedes, bueno, ya teníamos un poquito de noción referente a los ramos de aseguramiento por los cuales tendríamos derecho a una pensión. Y justo en este momento tenemos personas que hayan cotizado antes del 30 de junio de 1997. ¿Me pueden ayudar con levantando la mano, por favor? Ok, me parece que hasta el momento no tenemos a nadie. Ok, doy por hecho que todos pertenecemos como tal al régimen Ley 97. Primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la Ley 73. Bien, en este caso, esta es una ley que actualmente ya se encuentra derogada. Actualmente todavía está vigente para aquellas personas que comenzaron a cotizar por primera vez antes del 30 de junio de 1997. A veces, como habíamos mencionado días atrás, referente al tema del número de seguro social. Principalmente aquí el detonante no es como tal cuándo se generó el número de seguro social, sino en este caso es cuándo se cotizó por primera vez, en el momento en el que comenzamos con nuestra vida laboral, conforme a una contratación obrero-patronal. Bien, y por lo tanto, aquí también nos dice que la ley 73 tiene dos modalidades o dos tipos de pensión. Una que es conocida como cesantía, que parte de la edad de 60 años a 64 años, y la cesantía y la vejez. ¿Dejaron de compartir, licenciado? Adelante, ahorita se activa. Sí, gracias. Bien. Gracias. Como les comentaba, la cesantía principalmente parte en este tipo de edad, ¿no? Principalmente esto es por el tema de que ya no se encontraba muchas de las veces esta contratación con una empresa, por lo tanto, pues se dio la decisión de que podían iniciar con este proceso de pensión. Sin embargo, no se podían llevar el 100% de lo que les corresponde.
¿no? Aquí tenemos que si ellos inician este proceso de pensión a los 60 años, solamente es el equivalente a un 75% de pensión. Y en el caso de esperarse hasta tener 65 años de edad, estamos hablando de un 100%. En este caso, como les comento también, algo que es detonante dentro de los requisitos es que se encuentren con el mínimo requerido, que son 500 semanas cotizadas. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Gracias. En este caso, algo que es súper detonante e importante es encontrarse dentro de una conservación de derechos. Nos encontramos allá afuera personas que sí comenzaron a cotizar antes de esta fecha. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Por alguna cuestión personal tomaron la decisión de dejar esta relación laboral y dedicarse de manera independiente o en otras cuestiones, ¿no? O igual siguen de manera obrero-patrón, pero sin un contrato. Por lo tanto, dejan de tener esta vigencia de derechos. Aquí es súper detonante e importante que se encuentren dentro de esta conservación para que puedan tener derecho a una pensión. Como se los comentaba, 500 semanas estamos hablando que es aproximadamente 10 años laborados. Ajá, y es otro de los requisitos es que, o condiciones o características, pues es que se promedia el salario de los últimos 5 años. Ajá. Entonces, aquí es bien importante, a lo mejor, no sé, sus primeros 8 años de trabajo, de vida laboral, pues a lo mejor traían el salario mínimo, pero en los últimos 2 años lo que sucedió fue que, derivado a lo mejor de alguna reforma, puede ser, justamente, ¿no? La parte también de este tipo de empresas, los outsourcing, esas cuestiones de que a veces te decían, bueno, yo te doy de alta, pero pues con el salario mínimo, ¿no? Y por fuerita te doy el equivalente o el complemento de tu salario. Entonces, pues esto muchas de las ocasiones lo hicieron como para evadir impuestos. Actualmente ya hay muy pocas empresas de este giro o que se encargan de ser un intermediario entre la empresa y el trabajador. Y pues aquí lo importante, ¿no? ¿Cómo si te afectaba tener un salario muy mínimo o reflejado un salario menor del que tú actualmente pues percibes, ¿no? O percibías en aquel entonces. ¿Por qué? Porque eso va a determinar qué porcentaje de pensión te estarías llevando. Por poner un ejemplo, si oye, si tenías un salario de 10,000 pesos y hoy estás cumpliendo 60 años, el equivalente de pensión estaríamos hablando de 7,500 pesos en caso de solo tener 500 semanas cotizadas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con todos los años que se elaboran pero que dices, bueno, mi requisito inicial son 500? ¿Qué pasa con las personas que tienen 1,000 semanas cotizadas, 1,200, 1,500, 2,000 semanas? Bueno, todos esos años laborados se genera una paga por haber trabajado y esto a su vez hace que se incremente el monto de pensión. Puede llegar a suceder que a la misma edad de 60 años el trabajador pueda tener una pensión alrededor de estos mismos 10,000 pesos o bien que pueda tener hasta, no sé, llegar a rebasar un monto de pensión hasta de 12,000 o un poco más, perdón, siendo que trabajó muchos años más, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Y de hecho, también aquí hay un parteaguas, puesto que hay personas que hoy en día, ¿no? Llegamos a escuchar esta situación de pensiones de 40,000, 50,000, 60,000, pero no todos los trabajadores que pertenecen a esta ley pueden aplicar para ello. Se requiere de hacer un cálculo especial, se requiere de revisar la situación laboral, cuáles son sus características y condiciones para saber si puede ser acreedor a ese tipo de pensiones de bastante, de bastante monto, ¿no? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Gracias. Algo que es detonante también en este tipo de pensión
lo que hablábamos igual la charla anterior, el tema referente a ahorita la creación del Fondo de Bienestar, ¿no? Algo que es detonante o que va muy de la mano, pues es la actualización de datos o la creación o el registro de una cuenta de Afore. Recordar que hoy en día, pues es lo que estas administradoras son quienes, valga la redundancia, administran el recurso que tiene un final, un fin, en este caso que es una pensión, independientemente de la ley a la que pertenecemos, independientemente de que si cuento o no con las semanas de cotización, este tipo de entidades son las que administran los recursos. Ajá, y algo que es súper, súper importante, y también habíamos hecho hincapié en charlas anteriores, la importancia de consultar en qué afore me encuentro, la importancia de generar una cita a sucursal, a acudir y realizar la actualización correspondiente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, desconozco si puedo yo tener algún problema de datos personales. Hoy en día, pues resulta muy a menudo, muy frecuente que tenemos este problema de homonimias en CURP, duplicidad de CURP, duplicidad de número de seguro social, que dos personas que se llaman exactamente igual están compartiendo un crédito de vivienda. Esto es súper detonante no solamente a nivel Afore para una pensión, sino para otro tipo de cuestiones. La importancia de saber que mi CURP está bien escrito, que no me modificaron algún dígito, la importancia de que esa CURP esté certificada por el registro civil, la importancia de que mi nombre se encuentre correctamente escrito en mi identificación, como lo que puede ser hoy en día el INE. En este caso, estamos hablando de un estado de cuenta de Afore, en cuestión a la cuenta de Infonavit, siendo que a lo mejor no quiero ejercer ningún crédito de vivienda, pero la importancia de que el RFC junto con Homoclave también esté correctamente escrito, ¿no? Es hacer un barrido de datos en diferentes dependencias con la finalidad de detectar algún problema. ¿Para qué? Para que se pueda gestionar en este tiempo que todavía nos encontramos de vida o de actividad laboral, para que en un futuro pues podamos disponer de ese recurso. A veces la gente o las personas se preguntan, ¿no? Híjole, es que a lo mejor se lo va a quedar el gobierno y no me lo van a regresar y para qué ahorro. Pero realmente hoy en día la realidad es otra. Y justo, pues por ello fue creado el Fondo de Bienestar. ¿Por qué? Porque hubieron trabajadores que desconocían de esta normativa. Hubieron trabajadores que por temor a que les usurparan sus cuentas, decidieron no hacer ninguna actualización, ningún registro. ¿Y esto en qué detonó? En que pues llegara el tiempo en el que fallecieran, ya sea por edad, por enfermedad, ya sea por algún tipo de accidente. Y lo único que se generó, pues es que estas cuentas se perdieran. ¿Por qué? Porque al no existir un registro, ¿cómo él iba a proteger esta cuenta individual? Por lo tanto, lo único que iba a hacer era heredar problemas, ¿no? La importancia de conocer para poder preparar y posteriormente disfrutar, ¿no? Ese es como que el deber ser o la finalidad de una administradora o el deber ser que tendría que tener una administradora de fondos para el retiro. Y como bien lo comentó, algo también que es hoy en día detonante, pues que se tenga ligada a una cuenta bancaria, ¿no? La parte de Banjico, que también de esa misma manera se valide la información. Entonces, hoy en día hay muchas dependencias que tienen esta información y que al final del día tienen que ligarse con esta intención de que no se detone que exista ahí algún error y que no te pueda permitir pues llegar a este tipo de pensión, ¿no? Y me apoyan con la siguiente, por favor. Bien, gracias. El documento que aquí se muestra principalmente es el documento que se conoce como la resolución de pensión. Habrán otros licenciados que conozcan con algún código
específico o particular o los mismos trabajadores de las subdelegaciones o de algunas clínicas en particular que conocen este documento pues como con otro nombre, ¿no? La importancia para que tú puedas tener derecho a una pensión de manera inicial es cumplir con los requisitos base, que estamos hablando 500 semanas cotizadas. En este caso, se acude a la subdelegación o a la unidad correspondiente que se va a llevar o que va a gestionar este trámite de pensión. Aquí todo va a detonar, depende de la zona en la que se encuentren habitando. Ajá. Y hay ciertas zonas, ciertas clínicas que son correspondientes para atención médica, que estamos hablando primer nivel, posteriormente viene clínicas, hospitales regionales, que estamos hablando que ese es un segundo nivel de tu zona, hospital general de zona, hospital regional. Y posteriormente a ello, sucede que llega el tercer nivel, que ya estamos hablando de hospitales de alta especialidad, como lo que puede ser Centro Médico Siglo XXI o bien Hospital La Raza, ¿no? Mejor conocido. Y que estos hospitales, bueno, ya tienen otra infraestructura, ya tienen otro tipo de alcance, otro tipo de servicio, otro tipo de especialista. Estamos hablando de lo mejor que puede tener el instituto, ¿no? Sabemos que a veces existen ciertas deficiencias en el primer nivel, sin embargo, el instituto sí está muy capacitado y cuenta con el personal altamente capacitado, valga la redundancia, para pues poder hacer frente, ¿no? A ciertas situaciones. Pero pues su proceso, su normativa también o su protocolo a seguir o a llevar, pues es un tanto particular, ¿no? Entonces, una vez que logramos nosotros nuestras 500 semanas cotizadas, que ya gestionamos este trámite en subdelegación o en la unidad correspondiente, nos deben de otorgar este documento. Ajá, donde ese nos da, es donde nos da el derecho a tener derecho a la pensión. Aquí hay algo bien importante. ¿Qué pasa si me quedo en 499 semanas? Por lo tanto, nos hacemos acreedores a una negativa de pensión. Ajá, si llegamos a las 501 semanas, pero yo digo, híjole, a mí no me interesa la pensión, yo preferiría mejor sacar todo el recurso que existe en la cuenta de Afore, pero esto ya no es posible. Una vez que se logra el requisito principal, que estamos hablando de 500 semanas, no se puede renunciar a una pensión. Sí o sí la tenemos que tomar y gestionar conforme va el protocolo. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Gracias. Y aquí también algo que nos comenta, normativamente tendría que ser un periodo de 6 días. Sabemos que también por la carga de trabajo que puedan existir en estas unidades de atención, los trámites puedan prolongarse considerablemente, ¿no? Y dependiendo porque se gestionan diferentes tipos de pensiones y infinidad de otro tipo de procesos, ¿no? O de actualizaciones. Y algo que es bien importante, como les comentaba, ¿no? El hecho de tener este documento de manera inicial, bueno, ¿qué es lo que sigue? El siguiente paso es acudir a la Afore, donde nosotros le vamos a manifestar mediante el documento que nosotros ya nos hacemos acreedores a una pensión porque el instituto ya lo determinó conforme a los requisitos que él nos solicitó. Y aquí la importancia de también conocer que existe, bueno, hay personas que cotizaron dentro del 92, hay quienes del 95 en adelante, depende de la situación, pueden tener derecho o pueden tener en su cuenta un fondo adicional, que es a veces conocido como el SAR 92. No todas las personas tienen de conocimiento, aquellas que cotizaron en esos periodos, no tienen de conocimiento que puedan tener un saldo adicional, que se encuentra todavía en un fondo común. Y esto, bueno, es también importante acudir a la sucursal, hacerle mención, oye, fíjate que yo coticé en ciertos años, ¿no? Hay la posibilidad de que me apoyen a revisar si yo
todavía estoy dentro de ese fondo común, donde puedo tener todavía un saldo que me pertenezca, ¿no? Entonces, no todos los saldos migraron a esta cuenta individual cuando tuvo que ser. Muchas de las veces es a solicitud del trabajador y muchas otras administradoras lo generaron pues de manera pronta, ¿no? También es un proceso o un adicional que se puede gestionar pues para este beneficio, ¿no? ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Ok, Licenciada, hasta el hay una momento, duda. ajá, Perdón, hay una gracias. duda, la leo. Igual si alguien tiene dudas, por favor de levantar la mano, es el tiempo. Dice la licenciada Claudia, ¿se pueden unir las semanas cotizadas en el INSS con el tiempo laborado del ISSSTE para la jubilación? En este caso es importante conocer a qué ley pertenece de manera inicial. Al hablar de jubilación, tiene un candado muy particular los trabajadores de ISSSTE. Se considera o se conoce como décimo transitorio, todos aquellos que comenzaron su vida laboral antes del 2007. En caso de que ellos en ese momento que cambia la ley deciden por firmar para pasar a cuentas individuales, sí pueden unir estas semanas de cotización, pero a ese término se le considera pensión por cuentas individuales. En el caso de que quisiera migrar las semanas para convertirlos en años, para alcanzar una jubilación, no es posible. Aquí es o pensión o jubilación y es dependiendo de la situación, hacia dónde quieran obtener la jubilación. Hay jubilación por parte de IMSS de trabajadores directos o por alguna empresa privada. Ya dependiendo de la empresa a la cual estén laborando, es la situación que tendría que migrar. Ok, otra pregunta. ¿Cómo se investigan si se tienen recursos en el SAR, INSS y en SAR Infonavit? Bien, lo principal es, si no, bueno, eso me da a entender que no cuentan con un estado de cuenta de Afore. El primer paso es hacer la localización de tu cuenta de Afore. ¿Con qué se localiza? Bueno, con el número de seguro social. Hoy en día hay varios accesos, entre ellos un número que se conoce como Sartel, donde tú marcas desde tu dispositivo y ingresando el número de seguro social te indica si estás asignado, es decir, que no has elegido una Afore, o bien si tú ya te encuentras registrado en una Afore y en qué Afore. El siguiente paso es acudir a la Afore con tu identificación de manera inicial y solicitar un estado de cuenta. Muy probablemente, como bien se menciona, es probable que no tengas creado ningún tipo de expediente. Estamos hablando de expediente biométrico, expediente de identificación, expediente permanente. Cada uno tiene información precisa y diferente. Por lo tanto, te harían la invitación a que acudas nuevamente con una serie de documentos para hacer la actualización correspondiente. Partido de esto, ya puedes solicitar que se te hagan estas búsquedas correspondientes. Algo que es bien importante, Infonavit, más bien la Afore no te otorga créditos como tal de Infonavit, solamente el saldo aparece de manera informativa en el estado de cuenta de Afore. Sin embargo, cuando tú ya te pensionas, hasta ese momento, sí la Afore te hace entrega del recurso que cuenta Infonavit, pero también la importancia de hacer la actualización correspondiente en Infonavit, en el validar estos datos, como ya lo mencionábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque de esa manera pues, se puede detectar si se te va a entregar ese recurso, esa subcuenta, cuando te pensiones o te la van a retener, porque esto puede suceder y una de las causas es porque tu información no coincide. Entonces son como las áreas correspondientes, pero posteriormente a localizar, actualizar datos y posteriormente solicitar una búsqueda de mayor información. Tiene la mano levantada el licenciado Gregorio. Sí, buenas noches, licenciada. ¿Sí me escucha? Sí, licenciada, buenas noches. La pregunta fue mía, esa de cómo se investigan los recursos.
Es que me llamó la atención la diapositiva anterior, porque decía que si se tiene una negativa de pensión, se entrega la cantidad que se tenga en el Afore, pero que después los recursos de SAR-IMSS y SAR-Infonavit se entregaban hasta que tuvieran 65 años. Entonces yo hice la pregunta porque tengo un familiar que precisamente cuando quiso ver si se podía pensionar, le dieron una negativa de pensión y efectivamente retiró, entregaron lo que tenía. Entonces, quiere decir que sí se puede ver si se tiene algo en esa otra cuenta, no sé si sea correcto llamarle así, el SAR-IMSS y el SAR-Infonavit, como para que una vez que ya cumplió, porque eso ya los cumplió a los 65 desde hace aproximadamente 2 años, entonces todavía hay algo que se puede investigar si tiene alguna cantidad en cualquiera de esas dos situaciones. Sí, aquí en este caso, algo que es bien importante, reconocer lo que es un estado de cuenta de Afore y un resumen de saldos. El estado de cuenta de Afore viene a detalle y viene desglosada cada subcuenta, si pertenece a SAR 92, a SAR 97, a Retiro 92, Retiro 97, viene Vivienda 92, Vivienda 97. Ese el estado de cuenta es el que sí viene a detalle. El que no viene a detalle es el resumen de saldos y muchas de las ocasiones la Afore solamente hace envío del resumen de saldos. La importancia de si no se tiene la aplicación móvil, en este caso de la Afore a la que se pertenece, existe una aplicación que se llama Afore. Afore móvil o bien la página que es Afore web en donde son universales. Estas vienen directamente de CONSAR. CONSAR es la dependencia por parte de gobierno, básicamente es la autoridad que se encarga de controlar y de tener de darles a conocer a las administradoras cuál es la normativa que tienen que seguir. Entonces, para poder localizar ese tipo de información, sí, muy probablemente sí venga a detalle, pero no, aún todavía no podemos como entender si ya se me entregó o no se me entregó. Eso es una. ¿Su familiar en qué año hizo este proceso de retiro total de recursos? Tiene aproximadamente, deben ser unos 6 años, porque quiso ver la posibilidad de pensionarse pues a los 60. Entonces, pues no tenía el número necesario de semanas cotizadas y por lo tanto le dieron la negativa de pensión. Pero entonces, le comentaba que por eso me llamó la atención, porque decía que lo demás, eso de SAR-IMSS y SAR-Infonavit, se entregaba hasta los 65 años. Entonces, pues bueno, le entregaron lo que tenía cuando intentó a los 60 años. Entonces, pero ya cumplió los 65, entonces no sé si proceda lo que mencionaba en esa diapositiva anterior. Sí, también hay algo aquí bien importante. En el 2021, personas que se jubilaban tendían a ingresar una demanda para que se les entregara el recurso correspondiente y normalmente estas demandas pues eran a favor, ¿no? Por lo tanto, derivado a un excedente de semanas, de demandas, perdón, esto era normalmente porque no cumplían con la edad, pero los jubilaba su patrón. Entonces, al jubilarlo su patrón, pues ya tenían este derecho. Esto es algo que pasa mucho con trabajadores directos de IMSS principalmente. Entonces ellos ingresaban la demanda, pero a partir del 2021 se determinó que ya no era necesaria la demanda. Entonces, aquí todo trabajador que exactamente tenía 60, 64 años y que tenía alguna de estas subcuentas que tenía este candado o esta amarga que solamente hasta los 65 años se podía hacer el retiro o la liquidación de este recurso,
ya ahora sí que a partir del 2021 ya podían acudir nuevamente a la sucursal y solicitar el recurso. De hecho, sí, en el 2020 se pensionaban con una edad de 60 años y aunque sabemos que en el 23 iban a tener 62 años, en teoría no podían solicitar estas subcuentas, pero porque no cumplían la edad que decía que 65 años. Sin embargo, ahorita, derivado de esta normativa, ya pueden acudir a solicitar este recurso, claro, siempre y cuando haya un disponible. De acuerdo, muchas gracias. Hasta el momento no sé si quedó clara esta información, licenciado. Sí, sí, es claro, gracias. Gracias. Y tenemos a Angélica Pacheco. Dígame, ¿tiene Buenas alguna noches, duda? Veo su licenciada. manita levantada. Gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, licenciada, mire, mi esposo solicitó su pensión y le fue negada, le dieron la negativa de pensión. Esto fue hace 3 años, todavía no tenía los 65. Entonces, la resolución la tiene desde hace 3 años y medio aproximadamente. Entonces ya tiene la negativa de pensión, se presentó en la institución bancaria, ya tiene los Ya tiene los expedientes, todos actualizados sus datos. Y resulta que ya con toda la información en orden, según esto, se presentó a la sucursal bancaria y le dijeron que no estaba cargada la resolución y que entonces tendría que estar actualizada la resolución con fecha actual. Según nos dijeron en la clínica, que ese documento es único, la resolución de pensión es única. Entonces, ¿qué procede? La Bien, clínica dice que ellos ya no tienen nada que ver porque ellos ya dieron una negativa y la institución bancaria dice que pues ellos no pueden dar nada porque no está cargado. Mi esposo ya tiene 65 años y 2 meses. Entonces, ¿qué procede en estos casos, licenciada? bien. Hizo una pregunta bastante interesante. Algo que llega a suceder muchísimo y muy a menudo es, ya me pensioné o ya me jubilé o ya tengo mi resolución o mi negativa, acudo a la Afore y no me quiere entregar mi dinero. Se están tardando en el proceso de pensión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En esta ley que estamos hablando, o la que estábamos hablando, que era la ley 73, hay algunas subcuentas de la Afore que sí se entregan, que estamos hablando de la subcuenta de retiro. En las tripartitas es retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social. De esas tres que son obligatorias, bueno, y vivienda, de esas cuatro que son obligatorias, lo único que se entrega es la subcuenta de retiro y la subcuenta de vivienda. Si no se ejerció crédito de vivienda, se entrega. En caso de que se haya ejercido crédito de vivienda y no hay ningún saldo, en efecto no se entrega nada, ¿no? Pero la cesantía y la cuota social la solicita el gobierno federal para subsidiar la pensión. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya me entregó el instituto mi resolución. Ya acudí a la Afore y me dicen que ellos no tienen la información. Bien, algo que sucede es que cada dependencia tiene su propio sistema y a su vez existe un sistema que comparten. El Instituto IMSS tiene un sistema que se llama Acceder, o CISEC, mejor conocido, donde aparece el reporte de semanas cotizadas, que estamos hablando de todos los derechohabientes, todo aquel que generó un número de seguro social. Ajá, tiene ese sistema. Adicional a ello, tiene otro sistema interno que es para todo trabajador directo del instituto. Y adicional a ello, tiene otro sistema que se llama Datamar. Este sistema lo comparte con la Afore. Entonces, pareciera un poco confuso o a su vez pareciera que todo fuera igual, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La subdelegación o la unidad que entregó la resolución ya en su sistema ya lo reportó, ya por eso generó ese documento. Sin embargo, en el sistema de Datamar
otro personal es el que se tiene que encargar de notificarle a la Afore que desbloquee los candados correspondientes de la subcuenta de Afore, con la finalidad de que se le haga entrega al trabajador. Pero muchas de las veces este sistema es el que tarda. Es ahí la importancia de ponerse en contacto con su Afore y solicitar por escrito o una petición para que se pueda generar la solicitud para que se revise por qué a ellos todavía no les aparece esa información. Algo que es bien importante. Como autoridad, aparte de que se encuentra CONSAR, se encuentra la CONDUCEF. La CONDUCEF es una instancia que gestiona, regula al igual que la CONSAR y hasta cierto punto pues tiene este apoyo de atención al cliente, ¿no? Entonces se le puede solicitar también la petición de que se revise el proceso que se tiene de pensión, del por qué no se le está dando el seguimiento o la respuesta inmediata o la liquidación. Entonces, clave importante, primero pues ponerse en contacto con la Afore, pero sí es importante qué Afore es y que se vaya a una sucursal específicamente de Afore. ¿Por qué? Porque, ejemplo, ¿no? Hay Afores que tienen mueblería y que tienen banca. Ya ustedes podrán conocer de cuál estoy hablando, ¿no? Y no tienen asesores especialistas en retiro. Ese es un detonante. Desconocen de la información. Hoy en día sí se requiere de que el asesor se encuentre certificado, ya no solo ante CONSAR, sino ante Ceneval, porque pasamos por un filtro para poder tener el control de la información y poder canalizar a las personas correctamente y llevar el proceso de la normativa. Sin embargo, bueno, hay personal que desconoce de este tipo de información y solamente se limitan a decir, bueno, la información no la tengo o no me aparece o quiero el documento actual, ¿no? Cuando también conocemos que hay documentos que son únicos. Bien, entonces aquí lo correspondiente es, si no tiene respuesta por parte de la Afore, aquí sería lo conveniente acudir a la CONDUCEF y solicitar el apoyo correspondiente, porque hay cosas que ya no dependen tan directamente de la Afore, puesto que mientras él esté bloqueado por parte del instituto, no puede hacer nada, por más que él quiera. Y por más que el trabajador, el ejecutivo, no pueden hacer nada hasta que el instituto no dé la orden, pero la orden ya no es tanto por el documento, sino es por el otro sistema que comparte con la Afore. Sí tiene usted razón en el sentido de que el sistema Datamar fue lo que nos dijeron que no lo había cargado. Sin embargo, de esto ya pasaron 3 años. Nos dijeron que estuviéramos marcando cada día martes para ver si ya había sido cargado. Y no fue así. Entonces, Sí. volvimos a acudir a la Banorte, Afore Banorte, y ellos nos indicaron que actualizáramos nuevamente expediente y demás, ya está actualizado todo. Y regresamos otra vez al mismo punto donde iniciamos y nos piden actualizada la resolución. Ya nos comunicamos al instituto y el instituto nos tarda 3 meses para para podernos atender en cuanto a la renovación de una resolución, que ya nos dijeron que ese documento es único. Entonces, sí estamos así como que en en un círculo que no tiene salida, y gracias por lo que usted ahorita me acaba de comentar, ¿no? Que es Claro. mejor acudir a la CONDUCEF y ya A la CONDUCEF, sí. mediante oficio y bueno, anotando todos estos datos, pues para ver si ellos ya nos pueden resolver, pero siento que de alguna manera, pues pues no sé de ahí ni quién tenga la culpa de Sí, es los muy, 2. muy desgastante el proceso, claro. Sí, De saber igual que manera le invito. Sí, claro. perdón. De igual manera le invito, reenvíeme un WhatsApp, al término de las diapositivas aparece mi número o el número de RS Abogados y Contadores. A cualquiera de los dos números, envíe un WhatsApp y ya es una asesoría personalizada, obviamente, y aterrizaremos su situación al área correspondiente. Entonces, Gracias, sí, para conocer un poquito más a detalle. preocupa porque ahí tenemos, pues 2 o 3 o 4 familiares, pues también empeñados
esperamos ahí recibir nuestra pensión y si nos vamos a encontrar con esto, pues imagínense nada más qué barbaridad. O sea, no debería de ser Sí, porque los recursos son de nosotros. Entonces, no sé, es la correcto. institución bancaria también en ese sentido, pues abusa. Entonces, yo Mm, le claro, agradezco mucho y sí, sí. sí, le tomo la palabra, me voy a comunicar aquí a los números que nos está proporcionando y bueno, de manera directa, pues sí, lo comentaremos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Algo que también es importante, hoy en día la normativa también nos dice por parte de CONSAR que los expedientes de identificación biométrico y expediente permanente solamente tienen una vigencia de 5 años. Por lo tanto, desde la primera vez que se generaron, estamos hablando que si este tipo de actualización de datos fue en el 2016, estamos en el 2024, por lo tanto, vencieron en el 2021. ¿No? Entonces, a veces hay que, pues sí, la importancia también de acercarnos, de conocer un poquito más para ver dónde, si es mi fallo o es fallo de las instituciones. Y No, pues sí algo que es fueron, bien perdón, importante, ¿no? fueron del año 2021, estaban hasta esa fecha, entonces no estaban Sí, vencidos. ok. Ujú, Sí, 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 pues sí, bueno, le digo, envíeme un mensajito y ya revisamos más a detalle su situación. sí, Le muchísimas agradezco gracias. mucho, Angélica. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Nos dice Alicia Juárez, ¿cómo se puede jubilar en salarios mínimos? Levantó la mano, adelante también. Algo bien importante, partimos de la ley a la que se pertenece. Posteriormente de ello no se determina jubilación. Jubilación es el término que se le da cuando el patrón directamente te jubila. Es una prestación que da el patrón. En cuestión a pensión, eso es el derecho que tenemos conforme a la edad de la cesantía y de la vejez. Entonces hay que partir primero cuándo fue nuestra primer cotización para conocer a qué ley pertenecemos y conocer cómo se encuentran nuestras semanas cotizadas y el saldo de nuestra cuenta de Afore. Hola, gracias. Yo hice la pregunta. Y mi situación es especial. Casi no la escucho, Alicia. No sé si ustedes la escuchan. Hola, gracias. ¿Me escucha así? Hola. No la escuché. Si gusta, nos regala un mensaje de igual manera para poderle Hola, apoyar ¿me y escucha ayudarle. así? Hola. Gracias, ya la escucho. Ok, mi situación es respecto al ISSSTE para, mm, pues lo que queremos decir que se dice jubilarse y queremos saber en qué situación podemos hacerlo en salarios mínimos. Bien, sí, de ese es igual, referente a jubilación, importante saber qué edad tiene, eso es un detonante, y cuántos años laborados tiene. Igual si pertenece al décimo transitorio, que estamos hablando Sí, de jubilación, o ya es cuentas individuales. Pero en este décimo caso ya de transitorio. ser un poquito más particular. De igual manera, si gusta, me regala un mensajito y revisamos su situación para no confundir, puesto que ahorita estamos hablando de todo lo que concierne a IMSS y ya su Oh, situación es referente a ISSSTE, por favor. ok, somos muchos los que tenemos este interés por esta parte. Ok, gracias. Estaré pendiente de su teléfono. Gracias. Gracias. Bien, en este caso continuamos o pasamos a lo que es la ley 97. Esta entra en vigor a partir del 1 de julio de 1997, donde como tal el gobierno federal ya no sería como el que va a subsidiarnos de manera total o completa, donde ahora sí todo lo que se encuentra en la FORE ya nada se nos va a entregar. Hablábamos anteriormente de que existían dos subcuentas que sí nos entregaban, pero hoy en día esas dos tampoco ya no se entregan, ¿no? ¿Qué pasa si no ejercí crédito de vivienda? Ya está estipulado por el artículo 40 o 44 que indica que ese saldo ya migra directamente a la cuenta individual para el monto de pensión, ¿no? Y pues anteriormente nos solicitaban un mínimo de 1,250 semanas cotizadas. Normalmente esto estamos hablando del
2020, donde nos solicitaban este monto, es decir, 25 años laborados. Aquí ya era muchísimo más complicado el hecho de alcanzar una pensión. ¿Por qué? Porque de 10 años que me pedían inicial a 25 años que decía la nueva ley, pues sí, eran 15 años más que eran muy complicados de alcanzar, y justo también por ello el Instituto IMSS crea ciertas modalidades, modalidad 33, modalidad 40, modalidad 10, con la finalidad de ayudar a los trabajadores a que compraran semanas cotizadas retroactivas en la mayoría de los casos, o bien teniendo un negocio particular, pues siguieran cotizando, ¿no? Generando pagos de manera mensuales, semestrales, anuales, al Instituto IMSS como tipo renta, con la finalidad de alcanzar estas semanas cotizadas. Y viene una reforma en la cual nos bajan o nos disminuyen, ¿no? De las 1,250 semanas cotizadas, nos dicen, ¿sabes qué? 750 te vamos a pedir. Hoy en el presente año nos están pidiendo 825 semanas. ¿Esto por qué? Porque en esta actualización o reforma que se generó a la ley 97, dice que vamos a hacer un incremento de 25 semanas por año hasta llegar al 2031 con 1,000 semanas cotizadas, y con la finalidad de que todos aquellos trabajadores que ya estaban justo por pensionarse, pues alcanzaran a obtener las semanas, que algo es muy similar como lo que hablábamos de la ley 73. Una vez que se llegue al mínimo que se está solicitando, en este caso de 2024, 825 semanas, tenemos derecho a esta pensión. Si nos quedamos en 824 semanas, es una negativa de pensión. Y algo que también es sumamente importante, primero va a entrar todo lo que es lo que tenemos de saldo en la cuenta de Afore. Pasado esto, ya nos subsidiaría el gobierno federal, pero primero se acaba el saldo que hay en nuestra cuenta de Afore y posteriormente entra el gobierno. De igual manera, aquí las modalidades que tenemos, pues igual es la cesantía y la vejez. Y algo que también es detonante, ¿no? Lo que comentábamos con Angélica, la importancia de la actualización de datos, de la creación de los expedientes que integran la cuenta de Afore, y que más que integran la cuenta de Afore, todo se va al sistema de procesar. Este sistema es la base nacional del sistema de ahorro para el retiro, directamente la de CONSAR, la de gobierno. Esto se crea con la finalidad de evitar que haya duplicidad, que una persona tenga más de 2 cuentas, independientemente que a lo mejor cotizó a ISSSTE y cotizó a IMSS, ¿no? Tiene ahí algo muy característico y particular, trabajadores ISSSTE, ellos tal cual, los que son jubilaciones, que son trabajadores directos, pues ellos sí ellos están bloqueados, ellos no hay manera de que se puedan cambiar a otra Afore, ellos tienen que regirse a pensionista. Y antes de que CONSAR tuviera este control directamente de las cuentas, sí, en efecto, la información solamente le pertenecía a cada Afore, ¿no? Como no la compartían a un sistema común, uno podía ir a pensionista y se registraba, podía ir a 21 Banorte y se registraba, podía ir a Profuturo y se registraba. Entonces, no podían identificar si ya existía esa cuenta con otra administradora, pero hoy en día, justo, ¿no? Se detecta, afortunadamente, de la creación de este sistema de la Base Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es que nosotros nos encontramos con que podemos conocer cuántas cuentas tiene un trabajador, la importancia de unificarlas, la importancia de detectar que posiblemente en sus recibos de pago trae ahí un concepto de crédito de vivienda, cuando él nunca ha ejercido crédito de vivienda, pero que a lo mejor la Afore, por error humano, pues colocó el número de seguro social erróneo, ¿no? Entonces, esa importancia de que todo se ligue y que todo, pues, se haga este barrido de datos, ¿no?
Y algo que también es importante, pues que aquí existen otras modalidades. Aquí ya la pensión como tal ya no va directamente como de gobierno, ¿no? Como una ley 73. Ahora sí es un detonante que requerimos de una aseguradora para para que ésta a su vez nos pueda pensionar. Entonces, hoy en día, independientemente de las otras modalidades que habíamos hablado por parte de anteriormente, pensión por riesgo de trabajo, pensión por viudez, pensión por orfandad, bueno, mientras pertenecemos a la ley 97, también estas entran en participación hacia el instituto, las aseguradoras, para que puedan apoyarnos con estos procesos de pensión. ¿Me apoya, licenciado, con la siguiente, por favor? Bien, anteriormente lo que nosotros conocíamos como aportaciones tripartitas, en total era un equivalente al 6.5% de nuestro salario. Algo que es bien importante, un salario o un monto es el que nos pagan. Ajá, ese se puede considerar el neto. Está el salario integrado, que es el que normalmente es con prestaciones. Entonces, ¿cuál es el salario que nos reportan en CISEC? Es decir, en semanas cotizadas, pues es el salario ya, el integrado, el que trae, te di bono por puntualidad, te di bono por despensa, te di bono por, no sé, vacaciones, etc., etc., etc. Y este normalmente pues se va actualizando casi cada mes, ¿no? Hay veces que se mantiene, hay veces que tiene una variación bastante importante. Normalmente quienes llegan a tener variaciones son trabajadores que tienen a lo mejor un sueldo base más comisiones, ¿no? O más bonos. Ellos normalmente pues se rigen a alcanzar objetivos, el mes le fue bien y se llevó, no sé, el bono mayor, ¿no? Y por lo tanto su salario diario va a salir mucho más elevado. Entonces, las aportaciones se van a ir conforme a ese salario que el patrón eh, haga mención en este reporte de semanas cotizadas. Y es igual el detonante como en la ley 73 de su salario, ¿no? De qué pasa si sí me reportan el porcentaje o el salario correspondiente. Bueno, obviamente mi cuenta de Afore iba a crecer exponencialmente, ¿no? No es lo mismo el 6.5% de un salario de 8,000 pesos, que hoy en día estamos hablando tentativamente que es casi el mínimo, a un 6.5% de 25,000, 30,000, 40,000 pesos, ¿no? Que en otro momento, pues lo que hacían era pues lo dejamos en el de 8 y por fuera para que no pagues impuestos, pues te doy la diferencia, ¿no? Y que eso vino a repercutir demasiado en las cuentas de afuera. Sin embargo, reiterando de la reforma a la ley 97, pues nos dice que a partir del 2023 iba a haber un incremento gradual hasta llegar a ese 15% en el 2030. Este incremento gradual, como reiterando, aquí quién aporta, el patrón, un porcentaje el trabajador y otro porcentaje el gobierno. Bueno, dependiendo de las condiciones de salario, es quien iban a determinar qué porcentajes iban a dar más en cada situación, ¿no? Que sin embargo aquí el que siempre tiende a aportar más, pues es el patrón, ¿no? Por cualquier ley o por cualquier, la anterior reforma o la anterior ley, antes de renovar la del 97, pues al final del día termina aportando más a las cuentas individuales, ¿no? Aquí algo que nos comenta es la aportación patronal aumentará de un 5.15% a un 13.87%, mientras que el trabajador pues se sigue manteniendo con ese 1.125%. ¿Me apoya, licenciado, con la siguiente, por favor? Y bien, entrando también aquí un poquito en modalidad de la aseguradora, de esta figura que influye en estas pensiones, estamos hablando de hoy en día de una renta vitalicia, estamos hablando de un retiro programado y un retiro anticipado, que son ciertas modalidades a las cuales nosotros podemos solicitar, pero estas se solicitan con la aseguradora.
renta vitalicia más que nada habla de, estamos hablando pues de que están pidiendo entre 1.500.000 a 2 millones de pesos para poder contratar una renta vitalicia. Básicamente, doy este monto que tú me estás solicitando a cambio de que me pensiones de por vida con un porcentaje de pensión mensual conforme o calculado a la esperanza de vida, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor las mujeres, 18 años, si yo me estoy pensionando a los 60, bueno, mi esperanza de vida es como hasta los 78 años de edad. Por lo tanto, me calcula que a lo mejor voy a tener una pensión, no sé, 12,000 pesos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo vivo hasta los 85 años de edad? Bueno, pues dentro de este beneficio es que la aseguradora se compromete a subsidiarme o, bueno, a terminar de mantenerme, pues por lo que resta de mi edad, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando sucede que a lo mejor, no sé, me fui a los 70 años, fallecí, bueno, pues a lo mejor ahí ya terminó ganando un poco la aseguradora porque pues estaba dentro de ese contrato de servicios, pues a lo que nos hacíamos acreedores. Aquí también algo importante, se compra un seguro de sobrevivencia, en este caso de tener esposo o esposa, bueno, una pareja, un cónyuge y clave importante, ¿no? También nos encontramos mucho en el que sí me casé, pero solo viví, no sé, 2, 3, 4, 5 años con aquella persona, pero no me divorcié, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué nos dice la ley? Bueno, pues que tu beneficiario legal, pues es tu cónyuge, ¿no? La importancia de pasar, pues, a este otro proceso de la disolución del vínculo conyugal para que, pues, a lo mejor a tu nueva pareja, pues, puedas protegerla de una mejor manera, ¿no? Y pues no heredes problemas, ¿no? Hoy en día con infinidad de reformas y actualizaciones, bueno, la ley va cambiando. Sin embargo, es la normativa, ¿no? Lo que ahí nos dice. Y algo bien importante, también tenemos lo que es el retiro programado, pero aquí también algo que es un detonante es la importancia del ahorro voluntario. Hoy en día realmente no tenemos la cultura financiera de hacer un ahorro voluntario. En ocasiones a lo mejor lo llegamos a hacer en una caja de ahorro, probablemente. Hoy en día ya hay más plataformas. El mismo banco nos otorga algunos portafolios de inversión donde podamos generar algún tipo de inversión, que el dinero trabaje por cierto tiempo, nos genere un rendimiento, nos van a cobrar una comisión, ¿no? La importancia. Sin embargo, bueno, en tema de Afore, sí es importante generar un ahorro voluntario. Aquí también hay un parteaguas porque hay mucho trabajador asalariado y conforme y por percibir ciertos ingresos, pues nos hacemos acreedores a pagar impuestos, ¿no? Es lo que marca la ley. Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos beneficios fiscales nos ayuda a que el impuesto pueda ser menor. Y bueno, estratégicamente, pues podemos ahorrar a un plazo de inversión para nuestros 65 años o hay otros portafolios de inversión. Aquí es depende de la Afore a la que se pertenezca, es lo que ofrece, ¿no? Este beneficio fiscal. Aquí hay que consultarlo pues directamente y eso nos ayuda a hacer este tipo de ahorro que no vamos a poder retirar de manera inmediata, sino pues que sí va dirigido a nuestro retiro, ¿no? A nuestra pensión. Pero que al ser un ahorro voluntario no se hace acreedor a que se tenga que unir al monto de pensión. Simple y sencillamente sí, esa es la finalidad, ¿no? O el deseo, alcanzar una pensión, pues, acorde, ¿no? Hoy en día estamos hablando de que las pensiones de una ley 97 es un 30% del salario que hoy se percibe, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué te va a alcanzar con ese monto? Esa es la realidad. Por eso la importancia de hacer este ahorro voluntario. Sin embargo, bueno, pues por estrategia se puede ahorrar para que en un futuro pues ya se pueda disponer y se le dé el uso que se requiera o el uso que se desee, ¿no? Porque a lo mejor el que se requiera pues es para alcanzar a contratar una renta vitalicia, pero a lo mejor el que se desea, bueno, pues se tenga otro proyecto, un viaje,
por poner un ejemplo, no sé, comprar una casa, fincarla, etc., etc., ¿no? Entonces, la importancia de, pues, también sacarle este beneficio de manejarlo como una deducción personal. Y principalmente el retiro programado va dirigido a que tú necesitas, más bien aquí la Afore te dice, ¿sabes qué? En tu cuenta tengo, no sé, 500,000 pesos y te voy a liberar de manera anual cierto porcentaje o cierto monto y el restante se sigue administrando dentro de aquí mismo, ¿no? Pero tú te vas a hacer, ahora sí que vas a ser el único que va a saber si se lo gasta en un mes o lo planifica de tal manera que pueda irlo gastando mes con mes, ¿no? Conforme a lo mejor a sus necesidades, ¿no? Y el retiro anticipado, bueno, estamos hablando de cuentas que es arriba de 3 millones de pesos, donde tienes el saldo suficiente para pagar una renta vitalicia, donde traes un 30% arriba de lo que te puede costar una renta vitalicia. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Tengo 58 años de edad y tengo mis 1,000 semanas cotizadas. Quiero solicitar irme ya. ¿Puedo? Sí, sí puedes. ¿Por qué? Porque dentro de los requisitos cumples con los indispensables. Ok, ¿y qué pasa si mi renta vitalicia vale 2,5 millones? Ok, y tengo 3 millones, bueno, esos 500,000, ya sea que quieras que se aumente o crezca tu monto de pensión o en su defecto dispongas de ese capital. Entonces, esa es otra modalidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede igual? El hecho de decir, tengo hoy 2024, 825 semanas y soy ley 97. Bueno, alcanzas nada más una pensión garantizada porque a lo mejor en tu cuenta de Afore solo tienes 300 o 500,000 pesos, que no te alcanza para contratar una renta vitalicia. Por lo tanto, primero se va a acabar el saldo que existe en tu cuenta de Afore y una vez que esto suceda, el gobierno principalmente ya entra, ¿no? A subsidiarte lo que falte o lo que reste de tu vida. Sin embargo, digo, bueno, ahorita con el Fondo de Bienestar, si a lo mejor tu pensión estimada era de 8,000, que es hoy en día como el salario mínimo, 8,000 y fracción. Bueno, la finalidad es que se complemente, ¿no? Que vayas y gestiones esta parte del proceso de IMSS, de pensión bienestar, perdón, y pues que se compagine y que al final del día, si ibas a tener una pensión por 8,000, bueno, pues termines teniendo el doble, ¿no? Que eso es como lo que se espera que hoy en día, pues ya se manejen este tipo de pensiones, ¿no? De estos montos. Y me apoya el licenciado con la siguiente, por favor. Bien, y de igual manera, estamos hablando que se va actualizando conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor, que esto es normalmente en febrero. Se actualiza, ¿no? La pensión que normalmente llega al punto de sube el salario mínimo, entonces por lo tanto sube mi pensión, pero porque va igual conforme a la canasta básica, ¿no? Principalmente. Y lo que les comentaba, ¿no? La importancia de las semanas cotizadas, de que se encuentre en esta vigencia de derechos, parteaguas importante. ¿Y qué es lo que sucede, no? Dejé de cotizar hace 5 años, pero trabajé 15 años, ¿no? En X periodo. Ok, la importancia de consultar si todavía se encuentran con vigentes las semanas, todavía no, ¿qué puedo hacer si en efecto ya no se encuentran vigentes mis semanas? ¿Cómo me puedo reactivar? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Irme por una negativa o si tener derecho a una pensión? Y pues algo que es detonante, ¿no? La pensión que te va a garantizar, independientemente del monto que tú recibas, pues es la atención médica, porque una negativa de pensión como tal ya no tienes el derecho al servicio médico. Y hoy en día conocemos, creo que todos tenemos a un familiar, tenemos un conocido, una amistad o un compañero de trabajo que estamos hablando que puedan tener 30, 35 años de edad y ya cuenten con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Hablando de una diabetes mellitus, hablando de una hipertensión, enfermedades que sí o sí requieren de este control constantemente, ¿no? De esta atención médica. Entonces es ahí donde pues uno concientiza al trabajador. Ok,
qué es lo que tú quieres en otro momento, ¿no? Tener derecho a tener este servicio médico o quieres el capital, ¿no? Pero pues derivado de toda la serie de enfermedades que muchas de las veces se tiene tan a temprana edad, pues la importancia de no descuidar esta parte, ¿no? Y más que nada porque pues no siempre se tienen, no sé, siempre se puede contratar un plan privado de retiro o un servicio como un plan médicos mayores, un seguro de vida, estas cuestiones, ¿no? A veces la economía, a veces el trabajo, a veces son otras particularidades que impiden pues que se llegue a tener un futuro o una vejez más digna, ¿no? Y me apoya con la siguiente, licenciado, por favor. Bien, y como les comentaba, ¿no? La parte de la negativa de pensión, básicamente no estoy cumpliendo el requisito principal y detonante que en la ley 73 son 500 semanas cotizadas, en la ley 97 825 semanas cotizadas hoy 2024. Por lo tanto, el Instituto IMSS me estaría otorgando un documento que se llama negativa de pensión. Por lo tanto, no tengo derecho a una pensión, valga la redundancia, y donde la Afore es la que se encarga de hacerme entrega de lo que puede existir en mi cuenta individual. Háblese 100,000 pesos, háblese 1,000,000, háblese el saldo que exista, ¿no? Y pasado de esto, bueno, existen también algo que se llama ayudas por desempleo, que también las puedes solicitar una vez que concluiste este tipo de procesos. ¿Por qué no antes? Porque interfieren. ¿Por qué? Porque una ayuda por desempleo, independientemente de que te otorga un beneficio de un capital, te va a restar semanas cotizadas, ¿no? Igual, algo importante, a lo mejor se encontraron en una situación complicada en la que se vieron en esa necesidad de que hace, no sé, 5 años solicitaron una ayuda por desempleo, pero hoy en día requieren pensionarse, ¿no? Y a lo mejor les descontaron 30 semanas cotizadas, por poner un ejemplo, y son las mismas 30 que hoy necesitas para poderte pensionar. Aquí ya sea de dos, o que trabajas medio año más, que es más o menos el equivalente, bueno, un poquito más de medio año, casi 7 meses, o de lo contrario, estaríamos hablando de que pagas lo que se te otorgó para que te reinstalen esas semanas cotizadas que tú solicitaste en algún tiempo determinado, ¿no? Esa es la ventaja que tienes, pues para igual tener el requisito mínimo o indispensable para solicitar, pues, lo que es tu pensión. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna otra duda o comentario. Sí, te preguntan, en caso de retiro anticipado por enfermedad debido a una discapacidad. No entendí la pregunta. Algo más en concreto, perdón. Si puede retroalimentar, licenciada Claudia, o tomar la palabra, adelante. Semanas cotizadas. Sí, es que es una persona que tiene 437 semanas cotizadas, pero ella está enferma de artritis, entonces ya no puede trabajar. ¿Se podría pensionar por enfermedad o por Ese dictamen lo discapacidad? tendría que otorgar el Instituto IMSS. Ellos determinarían o darían el dictamen si fuera por enfermedad en este caso. Y posteriormente depende también qué edad tenga. Si estamos hablando que tiene, perdón, ¿qué edad tiene su familiar? 52 años. 52. Sí, aquí tendrían que tener el dictamen por parte del instituto si ya se hace acreedora a una pensión por enfermedad y posteriormente que se llegue a la edad sería una pensión por cesantía. En todo caso no podría ser antes porque las condiciones son totalmente diferentes. Y si pertenece ella a la ley 97, bueno, tendríamos que hablar para un retiro anticipado, tener arriba de 3 millones de pesos en su cuenta de Afore para que pudiera aplicar una renta vitalicia. Si fuese el caso, sería cuestión de revisar. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, te preguntan
si se recibe una pensión por riesgo de trabajo, cuando se tenga los 60, ¿se cambia de modalidad? Es correcto, cambia de modalidad al momento de cumplir con la edad. Muy bien, en cuestión del chat son todas. Si alguien más tiene alguna duda, a favor de levantar la mano. Adelante, Sandy Coronado. Buenas noches. En una cuestión personal, mi esposo tiene 59 años, está en la ley 97 y tiene 1,380 semanas cotizadas. Y hay personas que se dedican exactamente a esto y lo han abordado varios gestores. ¿Qué es realmente lo que a él le favorece o cuál es el seguimiento real que le corresponde a él? Porque sí sabemos que hay personas que tienen esta tarea o esta dedicación, entonces sí no quisiéramos que alguien llegara y abusara de lo que ignoramos, ¿verdad? No sé qué me pueden aportar, por favor. Gracias. Gracias, Andy. Buenas noches. Mira, aquí es súper detonante revisar el reporte de semanas cotizadas. A menos de que él a lo mejor tenga dos números de seguro social donde en efecto uno comenzó a utilizarlo, a cotizar en el 92, por poner un ejemplo, y el segundo número de seguro social es el que actualmente se encuentra vigente y es el que le detona la ley 97. A menos que fuera ese supuesto, bueno, se solicita la unificación de números y el número que queda es el primero, ¿no? De manera inicial. Por lo tanto, también su cotización sería la inicial, que es la del 92. Él sí pudiera aplicar para una ley 73, pero si estamos hablando que él empezó a cotizar tal cual 1 de julio de 1997, es una ley 97. Por lo tanto, no puede existir una ley 73. A menos que le digo, tuviera esa situación, que tuviera semanas no reconocidas. Cabe la posibilidad en algunas ocasiones que personas de cierta edad, todavía su expediente se encuentra físico. Se le solicita a la subdelegación que cargue la información al sistema. Eso sí llega a suceder, en el que checamos el reporte y dice que comenzó en el 99, ¿no? Y a lo mejor sí, pero ese era su segundo empleo y el primero fue en el 89. Entonces se hace una búsqueda de esas semanas cotizadas, pero también algo que es bien importante que la subdelegación normalmente solicita son los recibos de pago o de nómina que se emitieron en aquel entonces, donde decía que el señor tal, con número de seguro tal, se le generaba el pago por sus honorarios, ¿no? En este caso. Entonces, hay que revisar realmente cuáles son las condiciones que él tiene. Si existiera esa posibilidad de migrar a la ley 73, bueno, sí se le puede apoyar dándole ese seguimiento, pero en caso de que por más que se revise y el número de seguro social se haya generado en el 89, en el 90, en el 92, en el mismo 97, en abril, pero su primer cotización fue en el 97, en diciembre, es ley 97, para que principalmente pues no se dejen sorprender. Sí, muy bien. Entonces yo creo que voy a hacer una llamadita de manera privada para dar un poquito más de detalles si pudiéramos compartir alguna información. ¿Está bien? Sí, sería, si es tan amable, un mensaje primero de WhatsApp, puesto que a veces por cuestiones de carga de trabajo no tomo llamadas y cuando me dejan un mensaje a la brevedad me pongo en contacto. Gracias, muy amable. Gracias. Creo que nadie más, ¿verdad? Así es, licenciado. Bien, pues les agradezco mucho por su atención.
y principalmente por exponer algunas dudas que se tienen. Realmente se desconoce mucho de esta información, de estos temas, y en efecto hay personas que a veces nos pueden sorprender allá afuera, ¿no? La importancia a veces de tener los accesos correctos para poder solicitar la información correspondiente. Les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Pues agradeciendo de antemano, Muchas como siempre, gracias. su tiempo. Ahí está el teléfono de la licenciada Leticia, como lo comentó, un mensaje, ya se comunicará con ustedes. Y Gracias. invitarlos a la siguiente charla que tenemos el día jueves, tema contable, a las 9 de la noche, ya les estaremos compartiendo el link, y de igual forma solicitándoles de manera que nos apoyen con likes, con vistas, con comentarios positivos en nuestras redes, para poder seguir creciendo y seguir compartiendo este tipo de información. Que tengan buena noche, cualquier cosa estamos al pendiente. Descansen, hasta luego.